Vamos a pasar a la mesa de debate, que va a servir también un poco para que lancéis vuestras preguntas, reflexiones, etcétera. Entonces, Patricia Campelo, que es colaboradora nuestra hace 3-4 años del grupo Cybersity de Sociología Urbana de la Universidad, va a ser un poco la que va a situar la mesa y se va a encargar de moderar. Cuando abramos el turno de preguntas, que creo que tiene que ser como en breve también, no tenemos micro inalámbrico, lo hemos intentado, pero ha sido imposible, con lo cual, bueno, pues tendréis que lanzar las preguntas un poco proyectando la voz. Y cuando preguntéis, por favor, lo que sí nos gustaría es que saber un poco, bueno, pues vuestro nombre, y en caso de que pertenezcáis a algún colectivo, que digáis también desde dónde estáis lanzando la pregunta, ¿vale? Oye, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues qué ricasco, Gorka, y muchas gracias a Urban Bat por invitarme a moderar esta mesa. La verdad es que lo digo con todo de corazón, puesto que yo vengo del mundo de la academia, soy profesora de Sociología, en los últimos años de Sociología Urbana en la Universidad del País Vasco, y bueno, la verdad que me llevo muchísimas cosas, muchísimas referencias, y sobre todo un baño de realidad, ¿no? Que a veces en la universidad, pues, como decía antes Álvaro, pues es más que necesario, ¿no? Un poco desde algunas responsabilidades que deberíamos a veces de asumir en mayor medida, ¿no? También en apoyar y en trasladar los conocimientos, y no solo en trasladar los conocimientos, ¿no? Sino, yo creo, un activismo un poquito más comprometido, ¿no? con todas estas cuestiones, ¿no? Sobre todo desde la sociología y sobre todo desde la sociología urbana, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no es un agradecimiento de los clásicos, ¿no? de estar en una mesa, sino un agradecimiento de corazón. Bueno, estrategia contra la expulsión de los habitantes del centro de las ciudades. Este era el tema que para esta sexta edición del Urban Bat se escogía, ¿no? Hemos estado varios días, y sobre todo esta mañana con las intervenciones previas, aprendiendo y reflexionando sobre el desplazamiento, sobre la expulsión, ¿no? O expulsiones, y sobre este concepto de la gentrificación. Bueno, yo creo que ya todos y todas compartimos una aproximación, una definición de este concepto, de estos conceptos de desplazamiento y de gentrificación, ¿no? Yo me quedo con esa idea, ¿no? Que también se ha compartido en los papeles del Urban Bat, esa colonización por parte de las partes pudientes de una parte, de un área de la ciudad, a través de la expulsión, ¿no? Del desplazamiento de sectores más vulnerables, podemos decir, ¿no? de la población originalmente residente en estas áreas. Ahora bien, creo que también hemos aprendido, por lo menos yo he continuado aprendiendo, en que estos procesos pues no son totalmente homogéneos, se manifiestan de diferentes maneras, tienen diferentes intensidades, diferentes momentos, ¿no? Y bueno, pues en algunos lugares este proceso de desplazamiento, gentrificación, es un proceso o un viaje, ¿no? Inacabado, que no ha terminado, y en algunos lugares es un proceso que incluso, bueno, pues está comenzando o no ha comenzado, ¿no? Y esto a mí me venía bien, ¿no? Para pensar de alguna manera una especie de esperanza, ¿no? También por poner un poco de algo más positivo también en los debates, ¿no? Cómo desde ese punto de vista el estudio, la investigación, el trabajo, el análisis, que desde la universidad, desde el activismo, desde otros ámbitos, puede servir, ¿no? Para construir, tejer estrategias, ¿no? Para combatir, bueno, también en estos lugares en donde estos procesos están comenzando o es posible que se desarrollen en futuros no tan lejanos, bueno, pues podamos combatir estrategias, construir estrategias para combatir, e incluso esto de prevenir es un poco raro, ¿no? Pero, ¿no? ¿Por qué no también prevenir estos procesos, ¿no? Bueno, en líneas generales, también hemos hablado mucho de resistencias, y creo que en este festival hemos hablado de resistencias y de estrategias contra la gentrificación, el desplazamiento, de la mejor manera posible, ¿no? El miércoles a la tarde directamente entramos en el festival viendo historias, lo que yo, bueno, se llamaron microhistorias, pero yo creo que son resistencias, ¿no? a
a los procesos de desplazamiento y de gentrificación, ¿no? Son historias pues más individuales, más colectivas, algunas con mayor presencia pública. Pues bueno, por ejemplo, ¿no? Nos interesaba mucho, y en otro trabajo posterior que pudimos convertirnos, la experiencia de ATRI, en el que desde la iniciativa privada y después enganchada por lo público, pues hacía, yo creo que una interesante apuesta, ¿no? por un tipo de vivienda de alquiler social, etcétera. Bueno, también hemos visto otro tipo de intervenciones donde el arte, la cultura, ¿no? tiene un protagonismo importante. No quisiera dar aquí yo ninguna clase porque, desde luego, delante de la gente que tengo aquí tampoco soy la más indicada, pero bueno, por ordenar un poco, ¿no? estas resistencias sobre las que en definitiva creo que vamos a profundizar ahora también con las preguntas y los comentarios del público. Bueno, estas resistencias las podemos clasificar en líneas muy generales, en las más vinculadas a las políticas públicas y las más vinculadas a la acción social, ¿no? Y también podemos encontrar algunas resistencias en donde ambas líneas, ¿no? pues se entrecruzan. Sí que es verdad que las resistencias más vinculadas a lo público, a las políticas públicas, son más escasas y a todas luces pues seguramente limitadas, ¿no? Pero creo que también son interesantes, ¿no? Y yo creo que todo el repertorio que Tros Álvaro hoy nos ha expuesto, más las resistencias y, ¿no? las presentaciones que hemos visto y comentado a lo largo del festival, yo creo que nos ilustran, ¿no? De manera también, ¿no? de que están pasando cosas, ¿no? Y de que pues también hay que prestar atención a estas iniciativas, a estas estrategias, ¿no? Políticas públicas y también, como no, de acción social, sobre todo de la mano en muchas ocasiones de los que y las que están desplazados y desplazadas, ¿no? expulsados y expulsadas de estos territorios codiciados, ¿no? Además, nos interesaba colocar en todo este escenario el papel de la cultura, ¿no? El papel de la cultura. Y bueno, simplemente yo creo que partimos todos y todas de una concepción muy crítica con este paradigma dominante de Richard Florida y de su escuela, ¿no? de las ciudades creativas, en donde una ciudad para ser próspera tiene que atraer a la clase creativa. Cuando estaba pensando sobre esto recordaba una frase que leí en el periódico no hace mucho, había traído hasta el recorte por aquí de un cargo del Ayuntamiento de Bilbao, que decía: Bilbao es una ciudad próspera porque atrae a la clase creativa. O sea, una declaración de intenciones total, ¿eh? Bueno, yo creo que compartimos una crítica, una visión completamente diferente a lo que esta perspectiva, yo creo que en muchos casos dominante o hegemónica, propone. Pero bueno, desde esta perspectiva crítica también nos interesa plantear y debatir y profundizar sobre el papel de la cultura, las estrategias de cultura, construir cultura desde ¿no? para hacer entre todos resistencias antigentrificadoras, ¿no? si se puede decir así. Bueno, yo no voy a decir nada más, reitero mi agradecimiento, y la única cosa que no quería que se me escapara es igual un punto, no sé, cuando comentaba Michael o Michael, no sé cómo te llaman, Michael, sobre el premio esta ciudad europea, ¿no? que acaba de recibir Bilbao. Coincidía, ¿no? creo que muchos de vosotros igual lo sabéis, coincidía con el 5º aniversario de la muerte de Amaia Egaña, que es una mujer que se suicidó ante una orden de desahucio aquí en Bilbao, ¿no? El mismo día, era la noticia, ¿no? Entonces, por un lado teníamos este premio, por otro lado este aniversario que en prensa ha aparecido, pero bueno, igual en prensa más local, ¿no? El colectivo Berrio Ochoa, utilizando un poco el foco que ha supuesto este aniversario, volvía a sacar datos de desahucios en Bilbao, que ha bajado mucho el número, pero a ver los hilos, ¿no? En esta a veces burbuja que puede parecer un poco Euskadi o incluso Bilbao, ¿no? Y me parecía también importante pues recordarlo, ¿no? Y también pues dejarlo ahí en la mesa. Nada más, gracias, y bueno, no sé si los y las compañeras de la mesa quieren puntualizar o poner el foco en algo que se haya quedado igual en el tintero en las exposiciones, o si directamente también un poco los que mandan que nos digan, las que mandan que nos digan si directamente les hacen preguntas. Bueno, aquí un poquillo
Si queréis matizar o puntualizar o establecer un foco en alguna de las cosas que penséis que se han podido quedar en el tintero, pues sería el momento, y si no, pues establecemos ya un debate más abierto de allí para acá y de acá para allá. Más que ricasco y nada más, no sé. Si queréis, Álvaro, Sara o Michael, hacer alguna... Yo casi abriría primero la... O abrimos debate. Y si no tenemos micrófonos. Si son tímidos no pues creo, no creo que tengamos público tímido, quizá. No hay micrófono, entonces igual levantamos la mano y bueno, pues voy a ver si soy capaz yo de ver también la parte de atrás, que está un poquito menos iluminada, pero si levantamos la mano, pues vamos estableciendo turnos o hacemos así. Pueden ser críticas, comentarios, preguntas, ideas. Sí, aquí. Bueno, estamos allí y luego ya entramos. Bai, izena eta erakunde elkarte batetik bazatoz. Mikel Aguirre, doctorando en Geografía, Universidad del País Vasco y Universidad de Perpiñán. Bueno, primero todo, gracias a todos los que habéis participado. Bueno, hemos visto ejemplos, casos de estudio sobre ciudades como Berlín, Barcelona, París, bueno, ciudades que están en proceso de metropolización. Y quería saber si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de estudiar o ser activista a través de la cultura en ciudades en procesos de periferialización. Y sobre qué tipo de experiencias habéis podido encontrar en ese tipo de ciudades, si es el caso. No sé si va dirigida la pregunta para uno, o en general, o a todos. ¿Puedes especificar lo que entiendes como ciudad en proceso de periferización? En declive y que no esté emergido en un contexto de metropolización. Yo no sé si acabo de comprender. Procesos de gentrificación o no y cómo se dan, si hay diferencias entre la gentrificación en ámbitos metropolizantes y ámbitos en declive. No sé si... O sea, lo que es la ampliación del territorio de la gentrificación, ¿te refieres? O sea, sí, como puedan verse no solamente en centros históricos, que es el estudio más clásico de gentrificación, sino zonas más periféricas. O en lugar de ciudades como La Coruña, serían en ciudades como Ferrol, que es uno de mis casos. Vale. Igual ya lo hemos entendido mejor. Gracias. Sí. Dentro de esto, o sea, hay como una línea de estudio muy potente de lo que se llama la ranking, que normalmente no se suele juntar con la línea de estudio sobre gentrificación. Yo no lo he estudiado, pero hace tiempo vino a mi escuela un catedrático estadounidense que contó el caso de Detroit, que es como el paradigma de... Y yo le pregunté, ¿y qué opinas? ¿Se pueden dar casos de gentrificación en Detroit? Sí, se darán probablemente, pero creo que al nivel de deterioro que hemos llegado en el caso de Detroit no le veo nada malo. Esa fue la respuesta que me dio. Claro, el caso de Detroit es brutal, ¿no? O sea, hay una white flight extremo al área metropolitana, que sigue siendo de las más bollantes de Estados Unidos, pero el centro, con 1 millón de habitantes, el 90% negro, pues ha quedado arrasado prácticamente, ¿no? Entonces, él decía que había unos ciertos intentos de reactivación del centro basado un poco también en las clases creativas, etcétera, en que de alguna manera Detroit se había convertido en el paradigma del arrase urbano, ¿no? De la desindustrialización del Rust Belt y tal, ¿no? Como en todos los procesos de gentrificación hay una fase destructiva, que es la que menos digamos que se empieza a estudiar la gentrificación cuando empieza la fase creativa y aparecemos por allí los arquitectos, los artistas y los sociólogos, ¿no? A vivir y a estudiarlo a la vez, ¿no? Pero hay una fase previa que es la desinversión en esos territorios, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto empiece a darse, probablemente se abra esa vía de estudio, pero yo creo que hay poco camino andado ahí. No sé si en Ferrol has notado... se empieza a ver. Bueno, también depende, o sea,
dentro de las shrinking cities también hay tipologías a porrón, ¿no? Se me ocurre Nantes, por ejemplo, ¿no? Que es como la isla de Nantes, es un caso un poco... A mí me tocó, pues, hace ya 15 años, el 2003 al 2005 estuve trabajando en Weimar, en la Bauhaus, y ahí obviamente, pues, en medio de Alemania del Este, a principios de los 2000, pues hubo muchas iniciativas de cómo trabajar, pues, la pérdida de población, no solamente de ciertos barrios, sino en general, ¿no? Ciudades que han perdido 30-40% de su población y donde mucha infraestructura y mucha vivienda y mucha parte de la ciudad quedaba obsoleta, ¿no? Yo creo que lo interesante que podemos aprender de estas experiencias de shrinking cities, ¿no? Es cómo pueden revertir o cambiar o hacer un uso flexible de la legalidad, ¿no? Cuando hablamos de París, ¿no? En el metro cuadrado de venta, ¿cuánto? Era una barbaridad, ¿no? De lo más barato eran de 7.000 euros el metro cuadrado. Es muy difícil convencer a nadie de decir, bueno, cedo un espacio, pues que pueda hacer oro de él. En el caso de Alemania Oriental era muy interesante ver, y era relativamente fácil de convencer a los propietarios, decirles, mira, tu terreno que tienes ahí vacío, no, en 30 años no va a valer nada, puedes construir algo, pero nunca vas a poder vender nada ahí. Por lo cual es más fácil, en lugar de pagar impuestos, el IBI, no sé qué, cederlo durante 30 años a iniciativas de urban gardening, de iniciativas de uso del espacio, pues, para la comunidad, etcétera. Entonces, claro, en una situación sin presión inmobiliaria, es mucho más fácil jugar más allá de la legalidad vigente, ¿no? Que es algo que quizás aquí se habría dado, pues, en el peor momento de la crisis, pero que ahora que estamos otra vez en una economía boyante es complicado, porque la retroalimentación de las expectativas de los propietarios hace que ya no están pensando de ceder nada si saben que hay una revalorización del 10, 15, 20% anual, ¿no? Y quizás también a esto en Detroit, ¿no? Que como idea no me gusta el término de sostenibilidad, pero pues de construcción de otra forma de alimentación, ¿no? Que Detroit es el municipio ahora que es más agrícola, y donde el 80% de la alimentación viene de las parcelas abandonadas, donde todo el urban gardening crea, pues, una posibilidad para la población desfavorecida de nutrirse de otra manera, que en Estados Unidos es tremendo, ¿no? En muchas ciudades donde en los barrios de menores recursos, pues, no hay una posibilidad de comprar una ensalada, una lechuga, unas frutas, y en Detroit han logrado hacer un uso creativo de estos espacios para la autosuficiencia, ¿no? Creo que ahí podemos aprender de estas iniciativas y podemos ver que cuando cede la presión del mercado, hay posibilidades. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo logramos en economías boyantes, ¿no? Y donde hay presión, quitar presión de la olla, y lograr, mediante distintas iniciativas, pues, romper esas lógicas de mercado que estamos observando. Además, una cosa es, en el contexto anglosajón, los impuestos locales son mucho mayores que lo que pagamos aquí de IBI. En Madrid, de hecho, pues, pagábamos durante todo el periodo del Partido Popular los mínimos históricos, ¿no? Y claro, así tampoco le estás aliviando mucho, por mucho que le quites esa carga. Aquí ya podríamos abrir el melón de la financiación local, que en otros países, pues, puede ser estatal un tercio, autonómica, federal otro tercio y local. Aquí en España está infradotada claramente los municipios, y en gran medida parte del boom lo han fomentado los propios municipios con las plusvalías del 10% del aprovechamiento, etcétera, ¿no? O sea que todo está interconectado y es muy complejo, ¿no? Pero uno de los dramas que yo creo que hemos vivido en este periodo de crisis es que ni siquiera hemos aprovechado bien la oportunidad de la crisis, en gran medida porque las
instituciones públicas están bastante arrasadas. En los 80 en Madrid se dio un escenario parecido, de viviendas en el centro, etcétera, con sus luces y sus sombras, pero hizo algo. En cambio, en estos últimos 10 años se ha hecho bastante menos, ¿no? Yo no sé si Lisboa puede considerarse una de esas ciudades antes de... Hablábamos antes, sí. Porque de hecho antes de 2010 Lisboa tenía un parque de vivienda muy abandonado y el centro de Lisboa había sufrido una pérdida de población durante los años 90 muy grande. Entonces, yo recuerdo cuando nosotros llegamos a Lisboa en 2011 había procesos de recualificación de repente de barrios que todavía eran céntricos pero periféricos, comenzaba a crecer un poco esa idea del centro hacia algunos de esos barrios, pero había tal abandono el abandono todavía era tan evidente que nadie pensaba que aquello pudiese desembocar en un proceso de gentrificación. Recuerdo el barrio de La Morería con un proyecto de recualificación en 2011 que nosotros estuvimos trabajando haciendo el taller de gentrificación allí y nadie, o sea, nos tomaban por locos. Básicamente pensaban que estábamos hablando de naves espaciales que iban a llegar allí, que aquello no podía ser. Que luego es interesante que también en ficción inmobiliaria veremos cómo también desde la ficción se puede tratar la gentrificación como algo casi paranormal y que viene de otro planeta, pero ellos en aquel momento no creían que la gentrificación fuese posible precisamente por todas las condiciones de abandono que tenía Lisboa y hoy Lisboa, apenas 5 años después, es para mí uno de los casos de proceso de gentrificación más veloz y más violento, también porque está impulsado por la turistificación, que ya comentaron aquí, que es algo que hace que todo aquello que el proceso se haga mucho más rápido, pero a día de hoy en ese barrio en el que nadie pensaba que ese proyecto de recualificación solo del espacio público pudiese afectar al acceso a la vivienda, pues hoy en día no hay forma de encontrar una vivienda accesible y hay un porcentaje de desalojos en el centro de Lisboa, los barrios históricos, brutal. No sé si... Sí. Había por aquí una pregunta. Yo soy Fidel y vecino de San Francisco, participo en la coordinadora de grupos locales. Mi pregunta era para Rosa, con respecto de que en 2010 estuvisteis haciendo esos talleres y esas intervenciones del Museo de los Destrozados, y si en estos días que habéis estado en ese festival de Urban Bash, si habéis visto alguna evolución, porque en aquel entonces igual no era, como dices tú, para nosotros también eran naves espaciales, no sabíamos qué es lo que nos pasaba, y si ahora veis que si hay un poco de resistencia, un poco de preocupación, un poco de análisis, o si veis por lo contrario que ha evolucionado los efectos gentrificadores, o habéis tenido tiempo de percataros de... Creo que no. Pues no, ellos llegaron ayer por la noche. ¿O qué sensaciones os han transmitido la gente que estéis colaborando con? Pues está interesante porque yo creo que incluso podríamos abrir un debate aquí en torno a si hay, creo que hay cierta ambigüedad con respecto a si hay o no un proceso de gentrificación en este barrio. Para nosotros en 2010 ya veíamos indicios de que aquello por lo menos podía ocurrir y creo que es lo que también comentaba mi compañera que se tiende a no tomar el abandono como una parte del proceso de gentrificación. Cuando el barrio está en un proceso de estigmatización, para mí ya es un indicativo de que hay un interés en estigmatizar ese barrio para legitimar después una serie de políticas. Entonces, para mí es muy importante también tener en cuenta que cuando un barrio está en ese proceso de abandono, sobre todo cuando es una zona estratégica de la ciudad como esta, cuidado, ¿no? Que realmente... Y aparte ya en aquel momento ya empezaba a haber toda una tipología de nuevos comercios a abrir y a llegar al barrio. Y hay... No sé, hablábamos esta mañana de si hay o no desplazamientos, de si ha habido desplazamientos de vecinos, en cuanto a... Pero también comentaba Mijael esta mañana, y para nosotros también es importante, que hay también otros tipos de desplazamiento que tienen que ver con desplazamiento de subjetividades, de formas de habitar el espacio, y que para nosotros por lo menos también son
una cuestión a tener en cuenta es la injusticia espacial. O sea, cuando la gente deja de poder sentirse parte de lo que está pasando en su barrio, aunque no haya sido ya desplazado y expulsado como vecino, ya está sufriendo un desplazamiento, ya está sufriendo una forma de exclusión en su propio barrio. Entonces a mí sí me gustaría pues, incluso poder hablar con vosotros a lo largo de este día y de todas las ocasiones que vamos a tener también para compartir opiniones, porque para mí ya era claro en aquel entonces que este barrio podía estar sufriendo un proceso de gentrificación, pero creo que hay cierta ambigüedad con respecto sobre todo a si hay o no desplazamiento, pero sí, en me gustaría eso saber. solamente Sí. Añadía esto, me parece importante dentro de lo multicolor que es la gentrificación y el desplazamiento, ¿no? Y tan multidimensional, añadir que quizás a diferencia del mundo anglosajón, donde pues es muy fácil romper y crear nuevo y con eso transformar desde cero, en muchos casos nos enfrentamos en otras ciudades de procesos que son muy largos, muy de largo plazo, y que si bien desde la visión estratégica de algunos inversores se considera ese largo plazo como parte de la revalorización y parte de la rentabilización de la inversión, desde el otro lado en muchos momentos parece una victoria poder resistir durante unos años, pero hay distintas olas, ¿no? Y distintos avances de estos procesos, y creo que necesitamos estar muy alertos del proceso de largo plazo, porque la transformación en barrio pues, puede llevarse un cuarto de siglo o más, y en algunos momentos parece que se frena, que hemos logrado, que hemos ganado, pero el capital es muy listo y encuentra otras formas de revertir, ¿no? Entonces es como una constante alerta en la cual necesitamos fomentar las redes y el tejido social para durante décadas, ¿no? Poder ser capaces de frenar procesos que no queramos, ¿no? Es como la ciudad no es un elemento pues, que se cambia de un día al otro, sino es un proceso de muy largo alcance, que en muchos casos no tiene nada que ver incluso con el propio barrio, sino cosas de grandes olas de revalorización a nivel mundial, los inversionistas de fondos de inversión que no tienen interés en el barrio, simplemente en indicadores de revalorización, etcétera. Atrás había una pregunta, ¿sí? Hola, soy Patricia Marina, gracias a la mesa, es muy interesante. Yo soy arquitecta urbanista, estuve trabajando muchos años en Madrid desde movimientos sociales, ahora estoy aquí en Bilbao y trabajo en un centro tecnológico de investigación. Y quería traer otra perspectiva también para conocer y contrastar con vosotros, un poco traer matiz, ¿no? Yo creo que ha salido, estamos hablando de gentrificación y desplazamiento en lugares muy estratégicos de las ciudades, ¿no? Entonces, al hilo de la primera pregunta, creo que es súper importante tipificar, ¿no? Tener la tipología y segmentar dónde hablamos de desplazamiento, dónde hablamos de desinversión, o incluso, ¿no? Tanto a nivel de diferentes ciudades, en diferentes ciclos de crecimiento o decrecimiento, como dentro de un propio espacio. Y quería traer otra perspectiva porque aquí, sobre todo España, en Europa, está toda la corriente de tratar ahora, bajo el paraguas de la regeneración urbana integrada, ¿no? De promover la realización de un montón, de todo el tejido construido entre los años 40 y los 80, que necesitaba la habitación energética, ascensores, etc. Entonces hay justamente toda la óptica contraria de se está tratando de hacer esto, también yo creo que muy alentado desde el boom, desde la crisis, ¿no? El estallido de la burbuja, pues esa reconfiguración de la industria inmobiliaria, la construcción inmobiliaria, etcétera, ¿no? Reconducirla hacia rehabilitación en lugar de construcción nueva, pero entonces hay como toda una serie de políticas, ayudas, tal, para promover esta regeneración urbana y no se está consiguiendo, porque son espacios que no son de interés, no son estratégicos. Entonces hay también toda una corriente de querer intervenir para mejorar esos barrios que normalmente son más periféricos, normalmente tienen una homogeneidad social porque están habitados por
mucha gente mayor, con migrantes que han podido, digamos, ocupar los espacios que se van quedando vacíos, pero no hay un interés ni de las clases creativas ni del sector inmobiliario en hacer ahí una rehabilitación ni de casi entrar. Y yo quería un poco como contrastar con esa visión, obviamente, la presión que tienen ciertos espacios en la ciudad, con otra, y también que se puede aprender para que, digamos, en el caso que esos espacios consigan una inversión, por ejemplo, en los ayuntamientos del cambio se está poniendo mucho el foco en cómo rehabilitar esos barrios, en Madrid el plan madre, cómo dar ayuda, tal, ¿no? Hasta qué punto esto pues va a producir unos efectos positivos, o evidentemente en cuanto se empiece a invertir podemos esperar efectos parecidos a los que vemos en los lugares más estratégicos o no, o quizá hay espacios en las ciudades que nunca van a tener ese interés, ¿no?, de capital, de financieros, etcétera. Quería conocer un poco vuestra visión de estos dos fenómenos que se producen simultáneamente. No sé si igual recogemos alguna o queréis contestar, es que veo que hay alguna mano más por ahí levantada, entonces, bueno, dejamos entonces igual que contestar a la reflexión que nos planteaban. Sí, yo por contestar a Patricia, que hay factores de localización que influyen mucho en que una zona sea gentrificable, ¿no? Yo creo que no todos los barrios se pueden gentrificar así como así. Ahora bien, creo que todas estas políticas no están poniendo ningún tipo de salvaguarda para ver qué ocurre después. Da igual que se rehabilite, que se ponga de moda o no. Y en algunos casos es posible que ese dinero público que se está utilizando para rehabilitar, con el plan madre o con el que sea, al final sirva de incentivo para una revalorización de los precios y que ponga el barrio en carga. Yo no era era más bien pesimista de que eso pudiese pasar en Madrid hasta hace un año y pico, y vamos, yo me he quedado sorprendido con la velocidad a la que va esto otra vez. Y respondiendo a tu pregunta, si consigo hacer la tesis, lo haré sobre la gentrificación al sur del Manzanares, para ver si ocurre o no. Pero a mí ya me están llegando indicios de que esas clases creativas están llegando a Carabanchel, por ejemplo, o Usera, etcétera. Probablemente expulsadas de Lavapiés, de Arganzuela, etc. ¿En qué medida esa expulsión va a redundar en otra ola de gentrificación, como puede haber ocurrido en Williamsburg, en Pantin, en París o en Southwark? Pues ya veremos. Probablemente acabe la tesis y no sepa qué contestar porque me haya dado tiempo en 5 años a ver si eso ocurre o no. Pero es cierto que ya se están dando determinadas concentraciones que a lo mejor producen ese efecto en esos barrios que, para los que no conocen Madrid, son tradicionalmente clase obrera e incluso con concentraciones de población gitana en algunos casos. Y vamos, el otro día un asesor municipal de la concejalía de Carabanchel me dijo: esto se nos está llenando el barrio de hipsters. Entonces, bueno, pues yo creo que no de forma extensiva, pero en algunas zonas donde puede haber, por ejemplo, determinadas tipologías que no son muy habituales no me dejan decir nombres, so pena de castigo, pero en Madrid hay pocos barrios de vivienda unifamiliar. Zonas de vivienda unifamiliar en Carabanchel, Usera, Latina pueden ser muy apetecibles ahora que aquí hay un elemento clave que es el soterramiento de la M30 y Madrid-Río. O sea, antes la gente de Carabanchel decía vamos a Madrid y ahora es vamos al centro porque van literalmente en 20 minutos andando. Cuanto antes tenían que sortear toda una serie de barreras. Eso, lo mismo que se han incorporado ellos al imaginario de la ciudad, el resto de la ciudad les ha incorporado a ellos. Entonces, cuando hay mucha gente que durante mucho tiempo no se planteaba irse a vivir a Carabanchel, ahora lo está haciendo. Eso, ¿con qué intensidad? Pues ya veremos. Pero vamos, esa dinámica se está produciendo. Sí, añadía esto, ¿no? Recuerdo que a principios de año estaba haciendo como un análisis de los precios
de alquileres, ¿no? Y Carabanchel, si recuerdo bien, es el área de Madrid donde más se ha revalorizado el alquiler en los años 15 y 16. Y supongo que irá evolucionando de forma parecida este año, incluso más que los barrios céntricos. Es decir, ahí tenemos, creo que, una evidencia de que lugares que pensábamos hace unos años que nunca van a ser target de, se están transformando en ello. Y quizás esto tiene que ver también con otra cara de los procesos de transformación y de desplazamiento que estamos viendo, que tiene que ver simplemente con un rent gap existente que está aprovechado cada vez más por fondos de inversión. Pensemos, una empresa como Blackstone, tan amable, ¿no? Pues en 3-4 años se ha vuelto el actor más importante del mercado inmobiliario en el estado. 150.000 activos en su cartera, comprado de la nada, ¿no? Entre gestión de viviendas desahuciadas, las viviendas que antes eran viviendas públicas de la MV, viviendas, pues gestión de créditos, gestión de viviendas de los bancos, etcétera. Pues se ha vuelto un actor tan importante que tiene las estrategias perfectas para rentabilizar exactamente en estos lugares más periféricos donde pues, por un lado los expulsados del centro, pero por otro lado también gente normal a quienes se les termina el periodo de 3 años del alquiler, pues está sufriendo unos aumentos de las rentas que son brutales. Esto nos hace pensar también, me parece de forma importante, plantearnos las lógicas de la propia legislación en términos de vivienda, que fomenta o no ciertos tipos de especulación o no. Y creo que ahí la protección en el Estado es bastante floja en comparación con otros países europeos, y donde podemos observar, digamos, esa rapidez del proceso, ¿no? Yo creo que también otra pregunta sería importante pensar, pues, no descartar toda plusvalía, pero la pregunta, ¿quién se queda con esa plusvalía? Es decir, cuando un fondo de inversión transfiere luego la plusvalía para repartirlo entre todos los dueños del fondo de inversión, pues es otra cosa que cuando el aumento de precios se puede revertir para construir más vivienda en cooperativas o autogestionadas, ¿no? Por lo cual, digamos, me parece, dentro de la cuestión de la justicia social y espacial, la pregunta clave es quién se queda con lo que se genera, ¿no? Paula, creo que estaba hace tiempo con la mano levantada. Luego David. Yo soy Paula, trabajo como mediadora intercultural en Médicos del Mundo, un proyecto de intervención comunitaria integral aquí en el barrio de San Francisco. Y me gustaría preguntaros o invitaros si queréis compartir, porque bueno, me sorprende, ¿no?, que cuando nos juntamos para hablar de estas cosas, el perfil de peña que venimos y podemos permitirnos venir a estos encuentros es, bueno, pues no, es el que vemos, no hace falta que lo describa. Entonces me gustaría saber qué estrategias tenéis o experiencias que conozcáis de participación en estos procesos de reflexión y de resistencia de precisamente la gente desplazada, ¿no? Hablamos del barrio de San Fran, que tiene un 27% de población migrada, pues eso, por ejemplo, población migrada, peña más, como digamos, o sea, que se puede decirlo feministicamente, en los márgenes, o que no suele participar, ¿no? Era un poco esa mi pregunta. Gracias. Hay un montón de manos levantadas ya, pero bueno, vamos a juntamos. Si queréis juntar, bueno, David estaba y después de Paula había algo. David, tenías una pregunta o un comentario. A ver, yo vengo de Barcelona, bueno, participo en un colectivo que se llama Estar del 3 y en la red de arquitecturas colectivas. Vamos a ser desplazados porque el edificio donde tenemos el estudio se acaba de vender, está en el barrio del Raval, está ocurriendo en otras partes. También
quería comentar que hasta hace poco nosotros operábamos desde la resistencia con una actitud más de hackers que otra cosa, y ahora que tenemos un gobierno municipal sensible y preocupado con todas estas cuestiones, estamos colaborando en distintos proyectos, y entonces nos da para reflexionar como de una manera nueva para nosotras, ¿no? Que es desde el punto de vista de lo que puede hacer la administración. Nos damos cuenta de que la administración ojalá pudiera hacer más, pero ya puede hacer mucho. Pero el caso es que la legislación actual no se está aprovechando. O sea, estamos trabajando y viendo que, por ejemplo, se podrían bloquear las transmisiones patrimoniales en edificios que no cumplan habitabilidad, y no hace falta ni siquiera que sea considerado infravivienda. O sea, hay estrategias por varias leyes para que no se haga lo que se está haciendo sistemáticamente, que es aprovechar las situaciones de deterioro para pelotazos, ¿no? Por otro lado, o sea, en cuanto al tema del aprovechamiento de las plusvalías, en una Barcelona, en nuestro caso, que está ahora en el umbral de las superillas, de la transformación masiva de la forma de movilidad de la ciudad, estamos súper preocupados por cómo las operaciones de mejora y de transformación urbana revierten, ¿no? O sea, está claro que por defecto lo que está pasando es que los fondos oportunistas, todos los buitres alrededor, se aprovechan de una situación donde se ha invertido dinero público, o sea, nuestro dinero, y vampirizan la plusvalía. Pero la ley permite la aplicación de cargas urbanísticas y de sistemas de control, donde, por ejemplo, se podría fasear que si hay una transmisión patrimonial en los primeros 2 años, en la primera corona de una mejora, pues es muy fuerte la carga que tiene. En la segunda corona menos, etc. Al cabo de 2 años se va reduciendo y al cabo de 10 años puede extinguirse. Ese tipo de cosas se pueden hacer y no se están haciendo. Nosotros estamos presionando para que se hagan desde el Ayuntamiento de Barcelona. Y finalmente lo que quería presentar el otro día, que son operaciones de introducir vivienda pública en todas las posibilidades, en todos los agujeros de la ciudad, en todas las situaciones donde haya edificabilidad pendiente, y es algo que además, como explicaba, la administración puede hacer de una manera especial. O sea, que evidentemente es quien lo puede hacer, pero es que además la administración podría hasta saltarse ciertas reglas que son obligatorias para la promoción privada, como es la habitabilidad. Puedes introducir no solamente viviendas, sino que tienes derecho a situaciones temporales y tienes derecho a aplicar un concepto que se llama alojamiento, por lo menos en Cataluña, y que son viviendas individuales, o eso sí que es infravivienda, pero es infravivienda táctica y programa. Bueno, no sé. La sensación en general, para concluir, es que se podrían hacer muchas cosas que no se están haciendo, y creo que ahí hay que trabajar muchísimo. Bueno, recogemos una más y luego ya si queréis intervenir. Detrás de Paula había... Hola, bueno, yo me llamo Miquel, pertenezco a un colectivo de arquitectos en Barcelona, se llama El Tinglado, y he hecho mi tesis final de máster sobre el proceso de gentrificación turística en 3 barrios en Barcelona, el Zabal, bueno, perdón, San Pere, Santa Caterina, lo que se llama el BOR, el Fortien y el Flor, para poder compararlos, ¿no?, los procesos. Y quería hacer un comentario primero a Álvaro, que has hablado de que encontrabas incluso positivo que se asumiera a alojamiento turístico a través de vivienda, rollo Airbnb, en eventos como el Orgullo. Y yo, bueno, también desde mi perspectiva personal, inmediatamente se me salgo las uñas y digo, cuidado, ¿no?, ¿qué es esto? Entonces, a ver si podrías explicar un poco mejor por qué te parecía positivo. Y, bueno, acabo de explicar y luego también matizar, o desde mi perspectiva me parece matizable el tema de, como en el caso de Ámsterdam, ¿no?, de limitar a un número de días el que se puede utilizar como alojamiento turístico, porque eso invalida que funcione igualmente como alquiler, ¿no? Y entonces esa vivienda, que es para uso turístico durante 60 días, no va a aparecer al mercado de alquiler porque es más rentable. O sea, sobre lo que hay que trabajar es sobre la rentabilidad, ¿no? Hacer más rentable el alquiler que el alojamiento turístico, para que esa vivienda no se desplace del mercado, ¿no?, y siga siendo una opción de acceso a vivienda. Y luego, por último, yo creo que sí que se ha comentado un poco entre texto o secundariamente aquí, pero yo quería hacer como énfasis en el tema de la propiedad de la vivienda, ¿no? A mí me parece como el tema fundamental, porque el ciclo de la gentrificación funciona cuando la vivienda tiene el valor de cambio y no un valor de uso. Entonces, en ese sentido, yo creo que si podéis ampliar o hacer un poco más de énfasis en, pues eso, los modelos alternativos a la vivienda, rollo cooperativas en cesión de uso y demás, porque al final no hay una propiedad privada sobre esa vivienda y esa vivienda no está dentro de las lógicas de mercado.
Contestamos más. Sí, a ver, lo que me refiero es que, por ejemplo, en Madrid estábamos, aparte del boom de Airbnb, también tenemos un boom hotelero. Con todo los 3 intentos fallidos de la candidatura olímpica de Madrid, uno de los principales argumentos es faltan plazas hoteleras, hasta puntos, yo creo que ya absurdos. Entonces, a lo que me refería es que haya una oferta turística eventual que sea flexible, lo veo mejor que sobredimensionar el parque de plazas hoteleras, digamos, convencionales. Eso es lo que veía como aspecto positivo. En todo esto hay mucho debate en qué modelos de Airbnb son positivos o no. Desde luego yo, viviendas completas, profesionalizadas, de multipropietarios, que no tienen nadie empadronado allí, directamente pues las escaparía. Los 60 días por vivienda se refiere a gente que pueda alquilar su vivienda porque se va de fin de semana a no sé dónde y entonces deja su casa, pero sigue siendo su casa. La clave es que siga siendo su casa o que tú alquiles una habitación, etcétera. Eso, además en el contexto en el que estamos de precariedad residencial, yo no veo mal que alguien gane algo de dinero con una explotación de su vivienda, siempre que no deje de ser su vivienda y si eso a lo mejor le permite no ser expulsado de su vivienda. Porque hay mucha gente que está usando Airbnb para evitar que le desahucien. Eso es un caso bastante típico en Madrid. No digo que sea mayoritario, pero también existe, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave. ¿Qué mecanismos hay para evitar que sea un activo inmobiliario de valor de cambio, bla, bla, bla? Pues hay varios, pues eso. También habrá varios mecanismos para hacer trampas, seguro. Pero bueno, de momento vamos a empezar a poner barreras para que no se extienda. En el caso de Ámsterdam, cuando vino el concejal de vivienda, que debe ser el más a la izquierda del gobierno de Ámsterdam, decía, me parece intolerable que alguien especule con su vivienda con 60 días, yo quiero bajarlo a 30. Y bueno, vale, pues, perfecto, pero no sé si el contexto de Ámsterdam es igual que el de Madrid, o sea que también hay que tener en cuenta el contexto, tanto de la ciudad como de los barrios. Por ejemplo, ¿es bueno un Airbnb en Carabanchel? Como decíamos antes, pues a lo mejor sí. Desde luego en Lavapiés yo creo que ya sobran. Lo mismo que sobran en el Bon o en tantos sitios, ¿no? A eso es lo que me refería. Luego, respecto a la propiedad de la vivienda, pues, hombre, el ideal sería... Cuando hablamos de vivienda siempre se pone el ejemplo de Viena, que es un tercio parque público, otro tercio regulado públicamente, pero no necesariamente propiedad pública, y otro tercio privado. Bueno, yo eso lo firmaba, claro. ¿Cómo caminamos hasta allá? Pues hay que explorar todas las fórmulas que se pueden. Que las administraciones podrían hacer mucho más, estoy totalmente de acuerdo, pero yo que trabajo para las administraciones, o sea, yo he perdido dinero con un proyecto de un parque en Madrid este año por pelearme por poner unos toboganes que de hecho ya estaban puestos en Madrid Río, pero no estaban homologados en el catálogo de... O sea, eso a mí me ha costado una batalla de 4 meses para poner en el Parque de Casino de la Reina, en Lavapiés, unos toboganes que no sean la Q3 que se ponen en todos los parques de Madrid. Es muy complicado las inercias administrativas, mucho. Entonces, podemos llegar y pretender hacer muchas cosas, sí. Hay que, como mínimo, intentarlo. O sea, porque la solución que me planteaban en los técnicos municipales con los que yo trataba con eso es, no, pues eso lo quitamos. Todo era la solución trivial, absurda de, no, esto fuera. Es una batalla que cuesta, ya te digo, que a mí en este proyecto me ha costado dinero. O sea que cuando también el nivel de exigencia de nuestros políticos, a mí no me cuesta defenderles, pero a veces hay que tener en cuenta cómo gestionamos las expectativas de lo que se puede hacer y lo que no. Y el luchar contra la inercia de la administración es
como mínimo largo. No digo que no se pueda cambiar, pero que se tardará en cambiar. Y probablemente en Barcelona vais a pasar bastante más rápido que en Madrid. Yo lo que te puedo decir así muy rápido es que se nota, según el concejal con que trates, según el departamento con que trates, hay una voluntad y una osadía a hacer las cosas y las hacen, frente a sus dificultades, etcétera, y los otros de alguna forma se excusan en la inercia tal, que es cierta, por supuesto, porque yo también trabajo con la administración de otra manera, pero lo veo, evidentemente, todo lo que salga del inicio y todo lo que sea un poco complicado, no lo quiero. Eso es, pero yo lo he visto a nivel de técnico, o sea, no de director general ni o sea, de jefe de sección. O sea, y cambia radicalmente de que te topes con uno o con otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que perseverar. Yo ya he puesto mi granito de arena quitándome dinero para mis vacaciones este año. Al año que viene volveremos a intentarlo con otro, pero costar cuesta. En torno Sí, ¿no? al tema de la resistencia, que vengan de grupos más heterogéneos en el que estamos hoy. Yo creo que en Murcia, por ejemplo, es que estoy un poco apasionada, así fascinada por Murcia ahora mismo, porque que Murcia sea sexy es todo un logro. Bueno, Murcia, qué bella eres, ¿no? Pues ya ves. Y ellos son, de hecho, un grupo, los vecinos de los barrios del sur, son personas de una media de edad muy alta. Cuando estuvimos allí con ellos, son personas que no estás acostumbrada, o sea, quizás estás acostumbrada a las movilizaciones a ver personas más jóvenes, y allí eran gente bastante mayor, jubilados y bueno, pues la están liando y tienen una organización muy horizontal y utilizan toda una metodología asamblearia y están trabajando con la plataforma Pro Soterramiento y me parece un ejemplo que es de hoy y de aquí al lado, que me parece muy interesante. Por no hablar, por ejemplo, del Gamonal, que es un clásico que también creo que surge de grupos más heterogéneos también, no sé, en Latinoamérica también hay ejemplos. Hay algo, en Brasil es muy interesante porque los movimientos por la moradía están muy politizados y son grupos también muy fragilizados, o personas con unas economías y una precariedad. Las personas en situación de calle, de rúa allí no tienen nada en Brasil, o sea, son muy marginalizados, ¿no? Y por ejemplo en Sao Paulo, a raíz de planes que hubo, a día de hoy, por ejemplo, hay ocupación Mauá, que es una de las mayores ocupaciones verticales de Latinoamérica. Está organizada también, ellos ya sufrieron una amenaza durante un proyecto que había de rehabilitación del barrio, clásico, y también ellos se organizaron también, consiguieron declarar la ocupación como vivienda de interés social, o sea, ser protegida de alguna manera. Hoy vuelven a estar en la lucha porque de nuevo tienen una orden de desalojo y están ocupando enfrente del Parlamento allí en Sao Paulo. Y bueno, pues es una lucha también desde la base, o sea, de personas, es verdad que tienen mucho apoyo de técnicos, de personas voluntarias con conocimientos quizá más específicos y más que también las están ayudando, pero es interesante. Por ejemplo, en México la colonia Juárez es verdad que es una colonia con un perfil de personas mucho más homogéneo que, por ejemplo, la Merced, que es otra colonia más popular, digamos, ¿no? Pero allí tenían un concepto muy interesante. Ellos lucharon contra la imposición de un proyecto que era un corredor cultural, que cultural no tenía nada, era puramente comercial, y lo pararon a través de utilizar mecanismos legales como una ley de participación que existía y que nunca nadie en el gobierno pensó que se iba a utilizar o que nadie la pensaría utilizar, y ellos consiguieron imponer, o sea, que se aplicara aquella ley de participación y declarar el proyecto inválido por una votación popular. Sí que es verdad que ellos tenían un perfil, ellos hablaban de algo muy interesante, que decía que para que una lucha o una resistencia así pudiera tener algún éxito tenía que cerrarse un círculo formado por tres partes, que decía ser afectado, ser directamente afectado, el afecto que se genera con las otras personas afectadas, o sea, entender que no eres único
y que tu caso no es una lucha individual, sino que tiene que ver con algo que está afectando a otras personas. Y luego ellos hablaban del tiempo libre. Es decir, ellos decían, si tú no tienes tiempo para dedicarle a la lucha, hay muy pocas posibilidades de que realmente puedas frenar algo. Claro que ellos eran una colonia de clase media. O sea, las luchas en las colonias al oriente de Ciudad de México son mucho más difíciles, porque la gente que trabaja en el mercado de la Merced, por ejemplo, no tienen un segundo de vida propia. O sea, viven en el mercado, llegan a las 7 de la mañana y se van a las 10 de la noche. No hay posibilidad. O trabajas con ellos en el mercado, o sea, ellos no podrían venir nunca a un espacio como este, porque no tienen tiempo para salir de su mercado. Entonces, o vas allí y trabajas con ellos allí en el mercado, no hay posibilidad de... Es un tema que es recurrente, Sí. ¿no? La activación del tejido social, cómo implicar, cómo ir más allá, cómo movilizar. Sí, pues más allá de una lucha concreta, de un proyecto como es el de las vías, yo me refiero más a este tipo de barrios en los que la amenaza o el monstruo se diluye más, aunque nos va a afectar y nos afecta igualmente a nuestra vida cotidiana. Me refería más a eso. Cuando hay un proyecto concreto es más fácil identificar el enemigo y organizarse. Cuando ese monstruo es más... Sí, esa luego ya tenemos. decía esto, no pertenezco a ningún, esa boliviana no pertenezco en ese momento a ninguna. Un poquito más alto porque no te oímos. Y luego Lo teníamos que quería comentar, decirlo del 27%, me parece que es importante decir que como parte de ese 27%, digamos, no son estos. Yo sinceramente no identifico este ámbito como un ámbito de resistencia, lo identifico como de información y de capacitación o de compartir, pero no como de resistencia. Diría yo, bueno, que parte de ese 27% estamos en la calle o los chicos ocupando espacios, generando otro tipo de dinámica fuera de esos ámbitos más de taller o de, no sé, formación más ligado al intelectual, a lo teórico. Sí, una capacitación para la resistencia. No sé, o sea, a mí sí que me parece que el 27% estamos en otros lados igual que no son estos, pero resistimos de otras maneras. Sí, ahí. De hecho, esta gente de Chapultepec, del corredor Chapultepec, en México hablaban de ser ciudadanos profesionales y tenían una escuelita, una escuelita vecinal que era, pues intentaban llevar a gente como justamente, ellos decían, la academia de alguna forma se alimenta de nosotros para generar su información, pero pocas veces hay una evolución de ese conocimiento, entonces ellos exigían de alguna forma que aquella devolución fuese hecha, y ellos decían, hay que ser ciudadanos profesionales, o sea, hay que tener una formación, hay que estar formados para no depender tampoco al 100% de aquellos mediadores técnicos que siempre están mediando entre la gente, porque ese conocimiento, o sea, hay que dar las herramientas, no quiero decir, el acceso a las herramientas de producción, de conocimiento y de comunicación, creo que es mucho más interesante que eso sea compartido que no hacerse voz de aquellos que están haciendo. Ellos creían en esa lógica y tenían esta escuelita vecinal que es muy interesante. El 27% ya sabemos hablar, no necesitamos, digamos, a nadie nos venga a representar, ni que se preocupen tampoco, ¿no? Me parece, digo, el 27% de este barrio. ¿Tenemos una pregunta ahí? Sí. Yo soy Íñigo, soy artista, un poco el demonio de este asunto. A ver, lanza una reflexión. Aquí yo creo que es un problema que hay muchos factores, Airbnb, artistas, hipsters. Igual el problema es el monocultivo, ¿no? Porque si está más diversificado, pues igual el impacto que genera en el entorno no es tan dañino, ¿no? Y estos espacios para informar y advertir y estar alerta, pues yo creo que son positivos, ¿no? Aparte, los colectivos de artistas no es que seamos gente con pasta pero regulares, ¿no? Somos un colectivo, a mi parecer, muy precarizado, muy instrumentalizado, que depende mucho de las ayudas públicas y que estamos muy divididos, ¿no? Y todas estas espacios de encuentro, de construir en colectivo y un poco de afecto, pues viene bien, ¿no? Porque aparte, el término de desplazamientos es muy indicado también para el colectivo de artistas, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado hasta hace poco aquí en Bilbao la Vieja, ahora me he ido a Recalde y seguramente me tenga que ir a otro lado. Así que no sé, simplemente.
teníamos. Mire, soy arquitecta, estoy trabajando con trabajo en cooperación al desarrollo y yo quería un poco hablar de, hay los desplazamientos, gente que viene, pero también gente que se va del barrio y nunca hemos hablado de a dónde va esa gente, si va, a qué barrios va, si va a infraviviendas que están en el propio barrio, se desplazan de ciudad o qué ocurre con ellos. Entonces también un poco poner el foco en los moradores de estas viviendas. Gracias. Sí, no, yo coincido con lo que decía Íñigo también, a veces ¿no? bien o mal llamada clase creativa muchas veces también es víctima de esos procesos de desplazamiento, ¿no? Pues porque bueno, suben los precios de alquileres también y pues de alguna manera con esa precariedad que también caracteriza bastante el mundo o aparte del mundo del arte o la cultura, pues también son a un momento víctimas, ¿no? de esos procesos de desplazamiento, ¿no? Y eso creo que, por ejemplo, puede ocurrir aquí en Bilbao la Vieja. Luego, por ejemplo, Miren, que acaba de preguntar, igual le interesa, no sé exactamente cuándo, pero hay una compañera de mi departamento que está haciendo la tesis doctoral sobre desplazamiento residencial y, bueno, pues ha utilizado datos del padrón y, bueno, pues es muy complicado también de trabajar con estadísticas sobre desplazamiento y sobre rentas y tal, pero bueno, ha hecho un trabajo que no sé si responderá o genera más interrogantes, pero bueno, que de alguna manera profundiza en el conocimiento de hacia dónde, ¿no? Se mueve la población en los barrios de Bilbao, los barrios centrales de Bilbao. Entonces, bueno, pues ya te pasaré la referencia y estaremos pendientes también de lo que salga. Respecto a esto, en general la gente con cierto arraigo se tiende a mantener en el ámbito más cercano, o sea que si estás en la primera Corona te vas a la segunda. La mayor parte de los desplazamientos residenciales en Carabanchel son de Carabanchel, o sea, son intradistrito. ¿Y la gente puede acceder a comprar o a alquilar en esta primera zona que llaman? Porque decir que son desplazados por fuerzas más potentes y en esas primeras zonas, o sea, que no es... Bueno, no sé, quiero que me expliquéis un poco... Bueno, aquí influyen también muchos factores como el régimen de acceso a la vivienda. La peculiaridad que tenemos en España es que tenemos mucha vivienda en propiedad, entonces hay mucha gente que resiste en el barrio mientras que pueda pagar la hipoteca, así le afecten otros factores, ¿no? De pues, subida de precios de los bienes de consumo, etcétera, ¿no? o incluso que te desubiquen de tu barrio por la llegada de nuevos moradores con sus nuevos valores, etcétera. Entonces eso hace que ese flujo sea muy lento. En cambio, el flujo, digamos, de alquiler es muy rápido, ¿no? Lo que caracteriza mucho a los sajones, ¿no? La gente hace esfuerzos por no desvincularse de sociales. Entonces, y como el aumento de precios, digamos, no es homogéneo, se va como diluyendo, pues ahí tus artimañas para ubicarte lo más cerca posible de donde estabas, ¿no? Eso es como tendencia más o menos general. Los entornos también, las redes familiares, había ocurre que los abuelos cuidando a niños, pues claro, es un factor. La familia ayudando, lo que pasa es que en los últimos tiempos la familia en sí misma ha entrado a formar parte dentro de las instituciones sociales que también empiezan a ser vulnerables, ¿no? Tenemos una tasa de todos de las familias en paro muy alta y bueno, pues son redes que también empiezan a perforarse por muchos lados. Me dicen que nos quedan 5 minutos, había 2 preguntas. Sabes que, bueno, pues darle el turno a esas preguntas, hacemos una última ronda de intervenciones, si os parece, y podríamos terminar. Había por aquí, sí, él, y luego la chica que ha pedido el turno. Sí, hacemos las 2 preguntas a la vez y así respondemos o hable. Sí. Yo me llamo Marc, también vengo de Barcelona, del mismo colectivo que Miquel, y bueno, igual si dan 5 minutos es también abrir un melón que no sé si... Yo lo planteo como una capa más de resistencia o de cómo luchar contra este monstruo que al final es como súper complejo, como hemos visto, y ha sido como una línea que es como la política, de las políticas públicas y cómo puede trabajar la administración o cómo puede trabajar la administración. Luego la parte más de organización social
Y yo añadiría también como desde la cotidianidad podemos también subvertir estos mecanismos, que al final, si los procesos de urbanización dependen de un sistema económico global, mundial, que tiene como unas tendencias que han salido aquí ya, ¿no? Que se ha hablado de especialización del territorio, de localización, de factores de localización, ¿no? Y de zonas como estratégicas, para que el territorio como una función determinada, que en este caso, cuando toca la función vivienda y la más central es vivienda, se produce este monocultivo, ¿no? Y entonces se desplaza la población. Esto es un sistema que está montado que la cotidianidad también es una manera de subvertirlo, y por ahí pues plantear el consumo, por ejemplo, las redes de economía social y solidaria, como esto es un factor para luchar contra esto, y el cómo habitamos también en nuestra vivienda, en nuestras relaciones y nuestro ocio, por ejemplo, y ahí también la gestión del espacio público, por ejemplo, la gestión comunitaria, o cómo nos implicamos en la gestión de nuestras redes, como el melón este de la cotidianidad. La otra pregunta rápidamente, ya lo siento. Sí, no, muy rápido. Acabamos. Bueno, yo soy Laura, soy arquitecta y ahora estudiante de máster de estudios urbanos en la Politécnica de Madrid. Y bueno, mi pregunta iba porque al final, después de todas las intervenciones, no me termina de quedar claro quién es agente gentrificador y quién no. Porque claro, nosotros hablamos de inversores, ¿no? De transacciones de inversión, de operaciones de especulación, por otro lado de la clase creativa que, por ejemplo, está llegando a Carabanchel y entonces Carabanchel se va a gentrificar o no. O sea, que quién es causa y quién es efecto, es como que salen muchos posibles agentes, pero quién de verdad sí lo es y quién no, ¿no? O sea, como que no me termina de quedar claro. La estructura y la agencia, ¿no? También. Sí, me parece muy interesante esa última pregunta, conjunto con todo lo que habéis puesto sobre la mesa. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es que justamente ese agente gentrificador, el malo al que podemos señalizar e intentar matar, eso no existe, porque de alguna manera es parte del tejido discursivo consciente e inconsciente que creamos, en el cual vivimos, y empieza por la actitud de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, hay muchos factores en el propio desarrollo urbano, pero me parece es imposible señalar a un factor que es el hipster, ¿no? El hipster es parte del tejido como cualquiera, ¿no? Entonces, me parece importante plantear, digamos, hasta qué punto podemos sacar de lo no discursivo la argumentación de cómo trabajamos, cómo actuamos cada uno individualmente como agente sobre el mercado inmobiliario que somos. Y ahí obviamente luego hay algunos actores en el mercado inmobiliario que son más fáciles de señalar. El fondo buitre es difícil atribuirle muchas virtudes positivas, pero también es el resultado de un discurso que permite que se active. Es decir, ¿por qué no estuvieron activos hasta el 2013, hasta el 2012? Porque fue una política muy clara de atracción de estos capitales para revertir la crisis que se debía, ¿no? Mientras que en la otra fase pues se debía de otros actores institucionales. Creo que necesitamos realmente deconstruir muchos de los discursos fáciles para poder combatir las causas pues mucho más profundas de las transformaciones que estamos viviendo. Y eso también se liga con la acción directa y el discurso que creamos y la pregunta cómo colaboramos con los ayuntamientos, claro, el rol de nosotros puede ser fácilmente llevarlos hacia los intersticios legales que hay, llevarlos hacia una acción más directa, llevarlos hacia donde queremos llevarlos, como al igual los que están en otra banda lo intentan también. Es decir, esto es una puja por la hegemonía discursiva, donde necesitamos pues poner todo en la sartén en el día a día. Es una pelea también por un modelo social diferente. Claro.
Bueno, me vais a perdonar, siento tener que cortar así, pero hay cosas que tienen que ver con el uso del espacio, horarios, etcétera, y que con que el programa sigue tenemos otras actividades que hacer, tenemos que abandonar este espacio también para dar uso a los siguientes habitantes de esta sala. Recordaros una cosa, que he visto que hay como este año muy pocos post-it de estos para poder tomar luego el café y seguir hablando de estos temas con quien vosotras y vosotros queráis. Os recuerdo que nos juntamos en el Museo de Reproducciones para tomar un café, que tenéis ahí a la derecha, para los que habéis venido tarde y no habéis escuchado la explicación del principio, un panel con algunos nombres ya puestos en esos cuadraditos para tomar un café pues con Patricia, con Álvaro, con Sara, con Michael, con David de Stradel, bueno, con gente que ha ido viniendo estos días, con los que podéis pues, tomar un café y seguir hablando de estos temas o de cualquier otro, ¿vale? Entonces, es como ahora o nunca. Si queréis añadir vuestro nombre, nos vamos a ver a las 4 en el Museo de Reproducciones para tomar un café. Muchísimas gracias por estar aquí hasta esta hora. Recordaros también que a las 7 de la tarde Left Hand Rotation van a hacer una charla apoyada en secuencias cinematográficas, desde el que seguir hablando sobre este tema a partir de esos fragmentos de ficción, que también es otra forma de construir relato imaginarios. Muchísimas gracias.